Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde nos estéis viendo en estos ciclos de programas de Conache Intermedia vía streaming. Hemos estado haciendo promoción de quién va a ser nuestro invitado de hoy. Invitado polémico, un invitado que tal vez la historia no ha tratado justamente, representante en su momento de un movimiento que muchos tildaron de reaccionario y que muchos otros señalaban como uno de los artífices del derrocamiento del presidente Salvador Allende. Será tan así, eh, todos los epítetos peyorativos sobre Patria y Libertad tienen asidero. ¿Es nuestro invitado el villano invitado o es una interpretación un tanto retorcida de la historia? Todo esto lo vamos a ver y les invito ahora a ver un vídeo para que vayamos entrando en esta dinámica antes de presentar a nuestro invitado. Si la muerte nos sale al camino, y ahora ella no puede vencer. Descubramos el odio con amor, por la unidad del pueblo, brindemos nuestra vida. Lleguemos aquí un destino mejor, un destino mejor. Adelante, adelante, nacionalistas, por la patria y la libertad, la patria y la libertad. Ahí veíamos una introducción de lo que en tiempos, en los años 70, era el himno de Patria y Libertad. Y con nosotros, nuestro invitado de hoy es su ex secretario general, Roberto Time, a quien invitamos ya a esta conversación. Buenos días, Roberto Time, allí donde estás. Un saludo y agradecimientos por que hayas aceptado entrar a esta conversación, a este debate, a esta charla en Conache Intermedia. Buenos días, Hans, o buenas tardes allá. Te agradezco mucho la presentación, a que los adjetivos sean muy condenatorios, muy demonizantes de lo que fue Patria y Libertad y de lo que soy o representé yo o pienso a posteriori hasta hoy día. Así que adelante y gracias por esta oportunidad de poder explayarme un poco. Roberto, si me permites el tuteo, veíamos en un principio el himno de Patria y Libertad y yo decía, me hacía más bien la pregunta, ¿son justos los epítetos peyorativos que caen sobre Patria y Libertad? ¿Fuiste realmente un articulador del golpe militar que derrocó al presidente Allende? ¿O fuiste un eslabón más de una cadena, de una serie de acontecimientos que derivaron en el golpe militar que ahora rememoraremos 48 años? O tal vez Patria y Libertad fue una especie de cabeza de turco, no lo sé. ¿Cuál es tu visión de ese episodio, de ese momento? Y también un poco que nos cuentes sucintamente cómo se genera, cómo se crea el movimiento Patria y Libertad y qué era lo que representaba su ideología. Bueno, partamos por atrás, por lo que era Patria y Libertad. Patria y Libertad fue un movimiento político ideológico anticomunista, anticapitalista y antiimperialista. Eso está establecido en todas las declaraciones y consejos políticos que se hicieron, especialmente en mayo de 1973, mayo 4 o 5 meses antes del golpe.
estableciendo lo que era el movimiento, cuáles eran sus propósitos, cuál era su visión económica, política y social. Ahora, yo reconozco que la primera etapa del movimiento, a partir de 1971, abril, cuando lo funda Pablo Rodríguez Grez, junto con Jaime Guzmán y otros destacados dirigentes del alessandrismo, tenía un pensamiento, un libreto distinto, que no tenía nada que ver con lo que después fue elaborando la base popular política de Patria y Libertad, digamos clase media y pueblo y trabajadores y gremios, no oligarquía y no derecha. Nosotros durante los 2 años y medio que existió el movimiento tuvimos un conflicto permanente con la derecha que estaba representada por el Partido Nacional, o sea, la oligarquía, los dueños del capital, etcétera, no tenían nada que ver con nosotros y nos detestaban a parejas con la izquierda radical, que nos demonizó desde el primer día en que apareció este movimiento, atribuyéndonos cada delito, cada crimen, cada robo, cada situación de violencia que se fue generando en el país. Pero Roberto, tú dices, porque claro, aquí hay una contraposición, una ironía, tal vez del destino o de la fake news, no lo sé, porque tú estás diciendo que prácticamente os detestaban dentro de la derecha por aquello que has comentado de anticapitalista y supranacionalista, además de anticomunista, que ya llegaremos a eso, luego tu visión a posteriori. Pero dices, o sea, lo que estás diciendo es como éramos un grupo que éramos contrarios a la derecha, contrario a las fuerzas, digamos, de poder, a la élite, inclusive a lo mejor a parte de las Fuerzas Armadas, pero no es lo que la historia y los textos, los vídeos aparecen cuando se hace un documental. Es decir, habían conexiones, no sé si de toda Patria y Libertad, pero habían conexiones de miembros de Patria y Libertad. Tú acabas de mencionar que Jaime Guzmán fue uno de los fundadores, si es que no te he entendido mal, y posteriormente Jaime Guzmán es ideólogo de la dictadura. Entonces, no sé, parece que hay una incongruencia ahí, lo que tú estás comentando. Bueno, aparentemente lo que pasa es que todo lo que se ha escrito hasta hoy día y se repite cacofónicamente por el periodismo mercenario o ignorante, que incluso a la democracia cristiana hoy día la tratan como falange, o sea, a tanto llega la ignorancia política de algunos medios y periodistas que hablan de la democracia cristiana como la falange, asimilándola con la falange española, ¿te das cuenta? O sea, con el fascismo aquel. Entonces, Patria y Libertad sí tuvo 2 etapas. La primera, como señalé, y tú lo repasas, con Jaime Guzmán, el alessandrismo. Pero al año se hubo un quiebre interno y toda esa gente se fue del movimiento. Y se cambió incluso la declaración de principios que habían hecho, que era muy, muy falangista, si tú quieres, muy josé antoniana, toda esa gente. Y vino una nueva dirigencia, se reorganizó una base política de una militancia, con una militancia, yo te diría, clase media baja y pueblo trabajador. Ahora, si tú me permitieras, en 3 minutos yo leo 2 o 3 párrafos aquí de la Declaración de Principios de Patria y Libertad de mayo de 1973, como dije, 5 meses o 4 meses antes del golpe, en que se hace la primera reunión en Temuco y una declaración que fija los principios y los propósitos del movimiento. ¿Me permites? Estaba desmuteado. No, perfecto. Digo que la pantalla es toda tuya. Bueno, bien breve. Mayo del 73, Consejo Político Nacional del Movimiento, reunido en Temuco, declaración del Temuco que se llamó Revolución Nacionalista. Aquí está, en los anexos de un libro que los periodistas que estudian esto o los críticos o los políticos que no
que se han dedicado a demonizar el movimiento jamás han leído. Escrito por un hombre, un periodista, otro Salazar brillante también, Manuel Salazar, y aquí dice claramente en la Declaración de Temuco: el Frente Nacionalista Patria y Libertad se declara y se define como un movimiento revolucionario. Nuestra máxima aspiración consiste en sustituir la sociedad organizada sobre la base de los valores burgueses, demoliberales y capitalistas. Y más adelante, ese es el punto 11. En el punto 18, es más largo, pero no voy a latear con todo. El punto 18 dice: el nacionalismo se declara antiimperialista, pero destaca su posición en orden a combatir tanto al imperialismo soviético como el imperialismo norteamericano y anticapitalista, para incorporar al trabajador a la propiedad del capital y el goce pleno de la riqueza. Esto es oficial, esto se publicó en este libro, sigue todavía, pero obviamente está escondido en las bibliotecas de muchos críticos. Se publicó en el diario La Tercera, a página entera, esa declaración. 73. A ver si lo he entendido. Estás diciendo que el movimiento Patria y Libertad tuvo un cambio, un matiz, y se declara anticomunista, antimarxista, pero nacionalista y anticapitalista, incluyendo los imperios capitalistas de Estados Unidos y el imperio soviético. Eso es lo que dices, que se sentó las bases. Perfecto. O sea, perdona que agregue algo que es muy importante, que se omite y se olvida hasta hoy, cuando están exaltando, y yo respeto la figura de Allende, lo he dicho muchas veces, pero Allende cometió muchos errores que históricamente son los que llevaron al país al golpe, pero el marco, el enfoque global del movimiento y del gobierno de Allende se dio en el contexto de la Guerra Fría. Se olvida en Chile. Chile es un país, pongámoslo, subdesarrollado, ha sido y continúa siendo subdesarrollado, que no tiene peso internacional y que ha dependido primero del imperialismo español colonial, después el imperialismo norteamericano, entre medio el imperialismo inglés, claro, y ha estado siempre siendo un país dependiente. Entonces, en la Guerra Fría, que fue un conflicto que duró desde el año 45 hasta el 92, Chile pretendió ser esa utopía, la unidad popular, yo diría romántica, de ir contra estas superpotencias que estaban, como se dice, que una guerra fría, que fue una guerra caliente, estaba la guerra de Vietnam, etc. O sea, estás diciendo, en el fondo también estás diciendo que si hubo una utopía al interior de la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, también entonces hubo una utopía o una cierta utopía en vuestros postulados, por lo menos de mayo del 73. Ser antiimperialista soviético y antiimperialista capitalista estadounidense, finalmente también era una utopía. El hecho de querer nacionalizar todos los recursos naturales de Chile, que he entendido que era parte de vuestra visión, de vuestro ideario, Claro. nacionalizar todos los recursos y ponerlos, digamos, en común para que, junto con la burguesía y los trabajadores, se hiciera un nuevo Chile, es lo que he entendido. ¿Quiere decir esto que también hubo una parte de utopía en el movimiento Patria y Libertad? Ahora, visto en una perspectiva histórica, Hans, sí, fuimos tan utópicos como lo fue la Unidad Popular, sin duda. Y yo personal, después se disolvió el movimiento al día siguiente del golpe, esa es otra, que hoy día sigue la misma, ese periodismo que ya dije, mercenario, ignorante. Si hay un atentado en Temuco o si hay una bomba que ponen en una población en Santiago y sale un tontón que ponen una insignia de lo como llaman la araña de Patria y Libertad y
y recoge esa la prensa y nuestros adversarios políticos e ideológicos y ponen como que Patria y Libertad existe, cuando Patria y Libertad fue disuelta definitiva y oficialmente al día siguiente del golpe. No existe, nunca ha existido. Roberto, bueno, yo creo que los que nos están viendo y escuchando están Perplejos. Sorprendidos, perplejos. Claro, yo también. Claro. Vamos a ver. Tú hablas de una declaración oficial de mayo del 73, pero cuéntanos un poco cómo llegas tú a Patria y Libertad. ¿Qué pasaba contigo en el año 68, 69 y cómo llegas a Patria y Libertad y cómo es esa primera Patria y Libertad que mencionabas que de alguna manera estuvo también, digamos, pseudo fundada por Jaime Guzmán? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo llegas a Patria y Libertad y cómo era esa Patria y Libertad entre el 69 y el 72? Bueno, cuando la campaña de Allende Alessandri, que además hay otra cosa que no se menciona nunca, que Allende obtuvo en su elección presidencial, en la elección presidencial, una primera mayoría relativa y continuaba el segundo, que era Jorge Alessandri, y tenían un 1% de diferencia. O sea, estamos hablando de 2/3, el 36% de Allende y el 35% de Allende. Pero también seamos sinceros y pragmáticos y apegados a la historia. Jorge Alessandri también sacó un 36-37% cuando fue presidente. Sí, pero el programa de Alessandri era burgués, capitalista, asociado a Estados Unidos, en la Guerra Fría, como mencioné, o sea, era un continuismo de lo que venía de atrás. Sí, Allende, su programa, yo lo compartí en cuanto a los cambios internos que quería hacer con el país, las nacionalizaciones, la reforma agraria, en fin, en cambiar la estructura económica del país, las relaciones de producción. Yo estaba de acuerdo en eso. El problema era, para mí personalmente, te contesto, la Unión Soviética. O sea, yo soy hijo de alemanes, nacido y educado en Chile en escuelas públicas. O sea, no estoy hablando, yo no fui educado en el colegio alemán, ni en colegios de elite, ni en ninguna universidad. Fui a la escuela pública y después al liceo público. A mí me educó el Estado de Chile. Y de ahí a trabajar. Y claro, mis padres alemanes que habían sufrido la guerra, la segunda, y habían perdido todo en Alemania, que era todo en el lado sajón, digamos, en Prusia, en Dresden, todas esas horribles situaciones que pasaron los alemanes de allá. Mis padres eran anticomunistas viscerales, absolutos. Y ese discurso yo lo fui internalizando en mi infancia y juventud. Es decir, permíteme el paréntesis, es decir, para ir situándonos, coincidías con parte de lo que había sido las reformas estructurales iniciadas con Frey y sobre todo con las reformas que pretendía el gobierno de la Unidad Popular, pero te diferenciaba, lo que te daba miedo o pavor era, digamos, el marxismo, cómo se estaba viviendo y el comunismo de Cuba y sobre todo de la Unión Soviética en esa época de Guerra Fría. Eso era lo que marcaba tu diferencia. Lo señalas perfectamente bien. Entonces, ¿cómo llegas a Patria y Libertad y cómo era esa Patria y Libertad recién fundada hasta el año 73, justo antes de ese cambio en la declaración de mayo del 73? A ver si nos puedes hacer un recorrido un poco sucinto por esa historia. ¿Cómo era Patria y Libertad y cómo llegas tú? Lo más sucinto posible. Cuando el Congreso, en esta que hablábamos los 2/3 el tercio de Alessandri de Allende disputándose la presidencia y el Congreso Nacional chileno en pleno elige a la primera mayoría relativa, que es a Salvador Allende, presidente de la República, que era algo tradicional, como tú señalas, yo simplemente, obviamente yo estaba marcado también por, yo era un empresario mediano, fabricaba muebles, tenía mi pequeña empresa, era gerente de otras empresas de muebles también. Y
y compré la campaña del terror, ¿cierto? Que lo he señalado muchas veces. A mí me influenció en esa época en que no tenía yo apoyé al gobierno de Frei Montalva. Yo incluso contribuí a la campaña de Frei con algunos aportes económicos el año 64. Y a mí me parecía que Chile, con la democracia cristiana, con Frei Montalva, iba encaminado hacia un reformismo que iba a cambiar la correlación, las relaciones de producción a favor de los trabajadores, a favor del pueblo, a favor de los campesinos. Yo estuve 6 años apoyando a Frei. Ahora, viene esto y la democracia cristiana da un vuelco de una minoría que ya estaba muy izquierdizada y vota, elige a Salvador Allende presidente de la República. Yo decidí irme de Chile. Yo dije, vendo todo, vendí mi porcentaje en la fábrica, tenía contactos con la Argentina, yo estudié acá de chico, a los 9 años vine a estudiar acá a escuelas argentinas, me gusta este país, me gusta su gente, me gusta el peronismo, el justicialismo, así que con todos esos ingredientes dije, si este país, como ahí sin querer, pero coincidiendo con Nixon y Kissinger, decía, bueno, si el pueblo chileno quiere ir a convertir este país en algo comunista, dependiente de la Unión Soviética, adelante, pero yo me voy. Y con mi familia, casado con 3 hijos, yo tenía 28 años, ya tenía todo iniciado acá en Buenos Aires para irme de Chile, ni siquiera hacer oposición a Allende. Ahora, en esas idas y venidas, viajes para allá y para acá, escuché un discurso de Pablo Rodríguez Grez, cuando uno de los tantos discursos radiales de la época, en que, y sentí ahí me pasó algo personal, se me tocaron todas las teclas de toda mi formación, de toda mi historia, del miedo al comunismo, el miedo al estalinismo, y toda esta campaña en que hacía el Mercurio y sus medios de poner tanques frente a la moneda con las insignias rusas, soviéticas, con el bolchevismo. Dije, claro, miedo, y me voy. Pero escucho este discurso de Pablo Rodríguez. Porque paralelamente toda la derecha chilena, la oligarquía, el alessandrismo, vendieron todas sus propiedades, sus campos, sus casas, y arrancaron del país. Entonces yo dije, así que yo también, que no tengo que ver nada con esta oligarquía, que mi padre fue administrador de fondos de la oligarquía, o sea, los conocí yo también muy bien a los terratenientes oligarcas. Y yo me voy a arrancar. ¿Por qué me voy a arrancar? ¿Por qué me voy a ir? Me sentí un cobarde. Y ahí dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer para evitar que Chile caiga en este modelo soviético, comunista soviético. Y en esa llegas a un discurso de Pablo Rodríguez Grez, te sientes identificado. No, lo escuché, no, perdona Hans, te voy a interrumpir. Lo escuché en una radio en el auto cuando iba de vuelta de Mendoza a Santiago, y de ahí llegué a Santiago y tomé un teléfono y empecé a tratar de contactar a Pablo Rodríguez. Me demoré un mes en que me recibiera. Oye, la segunda parte de mi pregunta, ¿cómo es ese movimiento incipiente del año 70, 69 finales, 70 inicios, de Patria y Libertad? ¿Con qué te encontraste? ¿Era un movimiento tan homogéneo, con una ideología muy clara, o era una bolsa de gato, un batiburrillo de mucha gente? No daba para nada de lo que has definido. Eran 20 o 30 personas que se reunían en una oficinita ahí en el centro de Santiago, contigua en el piso más abajo, en la oficina de Pablo Rodríguez. No eran más de 20 o 30 personas. Entonces aparecía como un tremendo movimiento y eran jóvenes y algunas mujeres, todos de clase media y te digo hasta de poblaciones. Los 3 muertos que tiene Patria y Libertad no eran de la oligarquía en atentados que se hicieron contra mi hermano, por ejemplo, Ernesto. Bueno, no voy a latear por eso. El movimiento era casi Pablo y 20 o 30 personas. Y Jaime Guzmán, que entre medio iba y le daba unas charlas a estas personas en la línea que tenía el movimiento en esa época inicial. Bueno, yo llegué ahí y dije, bueno, hay que organizar esto. Y mi rol, mi papel siempre ha sido
de organizador, no de ideólogo. Yo no he sido el fundador de Patria y Libertad, se lo digo a todos los periodistas chilenos y medios chilenos que me siguen poniendo a mí como el fundador de Patria y Libertad. El fundador de Patria y Libertad fue Pablo Rodríguez Grez, jefe nacional, así se llamaba en la jerarquía, y después continuó, cuando se exilió Pablo, Eduardo Díaz Herrera, jefe nacional. Yo nunca fui jefe nacional de Patria y Libertad. Bueno, vuelvo a explicarte, era un movimiento con una militancia mínima que con mis medios y recursos que yo conseguí con colegas empresarios míos, colegas mueblistas, fuimos habilitando y haciendo crecer esto a lo largo de Chile, en Santiago primero y después en todo Chile. Es decir, tú organizaste, le diste un punto organizativo administrativo, pero imagino también que en algún momento lideraste alguna acción. No sé si acción violenta, de caos, puesta de bomba o de barricadas o de pintadas. Es decir, no me creo que fueras solamente una especie de ejecutivo tipo funcionario público. Algo, dada el cariz del momento, de mucha polarización, algo más tienes que haber hecho. Bueno, buena esa del funcionario público. Yo nunca he sido funcionario público, nunca he sido político, nunca he sido electo nada, nunca he obtenido un peso del Estado de Chile. Todo lo que he hecho en política durante 50 años ha sido por mi cuenta independientemente. Ahora, volviendo al inicio de Patria, sí, yo compré, por supuesto, el discurso de Pablo Rodríguez, que no era de la oligarquía. Pablo es un hombre que venía de la extracción radical, medio masón, en ningún caso oligarca. Entonces, los atentados que se le adjudican también a Patria y Libertad, porque si hoy día tú le preguntas a un chileno ¿quién mató a Schneider? Ah, Patria y Libertad. ¿Quién mató al comandante Araya de Can de Allende, Candanaba? Patria y Libertad. Todo eso es falso. A Schneider lo asesinó un grupo de civiles jóvenes de la oligarquía. Eso está en internet, o sea, no tengo por qué extenderme ahí. Veamos quién asesinó a Schneider. Pero bueno, mi pregunta iba más bien para dejar las cosas en su verdadero contexto. Tu misión fue organizar, pero yo imagino que tú también participaste en alguna acción, insisto, armada o no, puesta de bomba o puesta de barricadas o de caos en la calle o de pintar las calles. Algo más tienes que haber hecho. Te explico. ¿Por qué llegué a ser secretario general del movimiento? Porque cuando entré, como ya decía, a esta pequeñísima organización, salían a pintar la insignia o el nombre de patria por las calles, unos muchachos así en el desorden, sin medios, en fin. Y yo organicé una campaña de pintura en todo Santiago para meter la marca, digamos, el Patria y Libertad y el signo. Y esa campaña de pintura generó, ¿cierto?, un ingreso mayor de militantes, empezó a entrar gente al movimiento. Después alquilé una sede cerca de la Plaza Italia, ahí en la calle Nene Morales, y cambiamos de esta oficinita chica a una sede grande de 3 pisos, con carteles, con letreros, con todo. Bueno, o sea, fui, y digo en primera persona porque yo hice toda esa parte. Ya digo, Pablo Rodríguez, ideólogo, gran polemista, brillante orador, atraía más gente en las reuniones que hacíamos para captar militantes. Y yo estaba detrás organizando esto. Primero en Santiago, la pintura, la propaganda, y después, poco a poco, extendiendo el movimiento a lo largo de Chile. Ahora, en esa época el movimiento no era violentista. Mencioné lo de Schneider porque se sigue repitiendo eso, y eso sucedió antes que existiera el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Antes. Lo hizo el Ejército de Chile con apoyo de la CIA y con un grupo de la oligarquía, lo que se omite. Sí, ahí está, me parece, el ex general Bio Marambio y algunos otros. El general Bio no era de Patria y Libertad, para empezar. Era un general del ejército que se había hecho conocido en una especie de intento de golpe que le dio a Eduardo Frei en el 69, antes de la UP, por reivindicaciones gremiales, dicen ellos,
puede ser que yo todavía tengo dudas que Dios tenía intenciones de tomar el poder y derrocar a Frei, pero más que nada es una cuestión gremial de los oficiales del ejército que ganaban muy poco dinero. O sea, acotamos. El tema del el secuestro con consecuencia de muerte del general Schneider, así como el atentado y asesinato del edecán naval del presidente Allende, Arturo Araya Peters, tú dices, no son acciones de Paz y Libertad. Sí, no. Pudiendo haber participado a alguna persona que en el momento posterior perteneció a Paz y Libertad de forma autónoma y aliándose con otras personas, para dejarlo claro, ¿no? Absolutamente. Ahora, ¿te puedo agregar algo? Tiene que haber... Discúlpame la interrupción. Para no volver a lo de Araya, eso sucedió el comandante Araya ya en agosto, el 16 de julio, perdón, del 73, cuando le quedaba 2 meses a la Unidad Popular. Y el comandante Araya era el edecán del presidente Allende. Y ahí detrás, y eso está todavía en los tribunales chilenos, se sigue investigando algo que todos sabemos y que ya también basta meterse en internet y ver cómo fue el complot, cómo se organizó y quiénes estaban detrás. Y Patria y Libertad no tiene nada que ver porque nunca, Hans, nunca hubo una política de Patria y Libertad de eliminar personas, de asesinar, ni siquiera de colocar bombas, porque tú mencionaste los atentados, sí. Cuando ya se inicia el paro definitivo de camioneros y de gremios y de comercio y de profesionales que llevan al derrocamiento de Allende, organizado por la Armada, con financiamiento de afuera también, como ya sabemos, la Armada ya se había hecho el intento del golpe, el tanquetazo, que ese sí que era el supuesto golpe nacionalista, fue el tanquetazo. Y fracasó aquello y la directiva Patria y Libertad, su jefe nacional, todos los directores, todos se fueron al exilio. Y ahí yo, para salvar la imagen del movimiento, para no reconocer que éramos unos cobardes, que nos arrancábamos cuando corrían las primeras balas, cuando en los discursos decíamos que íbamos a defender a Chile del comunismo y del marxismo y de todo esto a muerte, yo estaba en el exilio acá en Buenos Aires por otras razones, organizando acá una especie de brazo paramilitar, pero incipiente todavía, ¿no? La Armada me llama y me dice, Roberto, vamos a hacer sabotajes para apoyar a los camioneros en el paro. Eso es todo. O sea, es decir, hay una parte que es la creación de Paz y Libertad con Pablo Rodríguez Grés, también con discursos de Jaime Guzmán, el cual luego se va retirando y forma su gremialismo, lo que sería la UDI. Y en un primer momento, tú dices, éramos un grupo minoritario que hacíamos acciones de pintadas y de un poco gritar en la calle y estar, digamos, como contrapartida a los grupos, por ejemplo, del Movimiento Izquierda Revolucionario MIR. Y que en esa fase no había ni nunca hubo una estrategia de eliminar gente. Esa es una primera fase. Pero luego, en algún momento, entre el 71 y el 73, las cosas van cambiando porque Allende mejora su votación en las municipales, empieza a haber mayor polarización en las calles y yo imagino que Paz y Libertad o miembros de Paz y Libertad o alguien de esa oligarquía, de esas élites que siempre están muy escondidas, de alguna manera utilizaron a Paz y Libertad como un componente de desestabilización, de caos. No, porque tú mencionas, aquí estamos hablando del periodo de tiempo, es muy importante, la línea de tiempo. Patria y Libertad, el Frente Nacionalista, al que yo pertenecí, fue fundado el 1 de abril del 71, ya con Allende en la moneda. Es más, yo como gerente de esta empresa que abastecía de muebles al Estado y al Congreso y a la presidencia, le hicimos los muebles a Salvador Allende cuando ya era presidente y ahí lo conocí. En fin, conocí a Toalla, una serie de ministros, algunos que todavía están ahí en la cuestión política, en el Partido Socialista. Entonces, no, Patria y Libertad, el Frente Nacionalista, existió entre el 1 de abril del 71 y el
12 de septiembre del 73, un día después del golpe. Ahora, la derecha y la izquierda, en su afán de cuando arreglan las cosas entre ellos, y la democracia cristiana, por supuesto. La democracia cristiana es clave en todo esto. Si tú me preguntas a mí qué facción política derrocó a Allende, fue la democracia cristiana. Lo puso Allende en el poder y lo sacó después del poder también. Sí, ahí están las declaraciones de Patricio Aylwin en el año 73 y las de Frey Claro, en Europa. claro. Oye, ¿Puedo agregarte sobre lo de Frey, ya que lo mencionas algo? Sí. Yo, Hans, no debería a mi edad perder más tiempo, invertir más energía en entrevistas como esta, explicando lo que fue Patria y Libertad, lo que fue el gobierno de Allende, y por qué se produjo el golpe de Estado. Bastaría con que yo traiga la carta, ya que mencionas a Frey y a la DC, la carta que Eduardo Frei Montalva, 2 días después del golpe, o en octubre, perdón, le manda a Mariano Rumor, que era el presidente de la democracia cristiana internacional, es decir, la democracia alemana, cristiana, que es muy fuerte, y la italiana. Entonces, ahí está explicado todo lo que sucedió. No obstante, Roberto, yo creo que hay muchas partes de la historia de Chile y de muchos países, pero nos interesa Chile porque ambos somos chilenos, ambos vivimos, yo más jovencito, lo que fue el periodo de la Unidad Popular y el golpe militar, y porque ambos hemos vivido y vivimos fuera, y en mi caso particular yo aprendí a conocer Chile una vez fuera, viendo desde una mirada más racional y teniendo acceso a mucha documentación que en Chile no había. Pero yo creo que es importante esta aclaración que has hecho, porque todos sabemos que los medios de comunicación tienen su línea editorial, alguien paga los sueldos y por tanto hay periodistas muy destacados que hacen bien su trabajo, pero los medios de comunicación en televisión abierta y en periódico y en radio están cooptados por esa misma oligarquía o los hijos de esa oligarquía. Y por tanto yo creo que es interesante hacer este ejercicio de memoria histórica que tú haces. Tú dices, estoy cansado, yo no debería estar explicando esto, pero yo creo que sí, yo creo que no se ha explicado, o por lo menos no se ha dado la cobertura suficiente para hacer el mea culpa, la autocrítica y también la crítica, y poner en valor lo que realmente sucedió, al menos desde tu perspectiva y desde tu experiencia. Yo lo que extraigo de lo que tú estás contando es que Patria y Libertad fue un movimiento nacionalista anticapitalista. 2, Patria y Libertad de alguna manera está evidentemente en contra del gobierno de Pinochet, de Salvador Allende, básicamente por ese temor a una especie de convertirse en un satélite de esa Unión Soviética en momentos de Guerra Fría. Y lo otro que extraigo, y corrígeme si me estoy equivocando, es que así como Allende y la Unión Popular tuvo una utopía, Patria y Libertad también la tuvo, y pareciera ser de que, por lo menos en tus palabras, se desliza cierto desencanto, cierta molestia, cierta rabia, porque pareciera ser que de alguna manera u otra fuisteis, como Patria y Libertad, fuisteis utilizados. ¿Tú lo sientes así? No. Todo lo que has dicho lo comparto, salvo tu última frase sobre la utilización. No. Yo entré voluntariamente a Patria y Libertad, actué de acuerdo a los principios y a las estrategias que tenía el movimiento, que eran de crear un Estado nuevo, como ya lo he señalado en la declaración que leí, y nunca, ¿quién me puede haber utilizado a mí? Si yo no pertenezco. No digo a ti, digo que la sensación que me queda por la declaración de Patria y Libertad que has leído en mayo del 73, sí, por tus propias declaraciones ahora, a mí me cabe la duda de que hasta qué punto cierta parte de la oligarquía, los niveles poderosos,
fuerzas armadas, sus comandantes de aquella época, empresarios, grandes dueños de medios de comunicación, Agustín Edward, por ejemplo, y algún otro, de alguna manera se han escudado en Patria y Libertad, porque es Patria y Libertad la que ha quedado como la villana, los reaccionarios, los fachos, los terroristas, y quien realmente movió los hilos fueron otros, pero quien se ha llevado la peor de las famas ha sido el movimiento Patria y Libertad. Eso es lo que he entendido. Absolutamente, o sea, lo has entendido perfectamente, Hans. Entonces, ¿Y cuándo? nosotros, perdona, cuando empezó esta campaña inmediatamente contra el movimiento, desde que, ya te digo, éramos un pequeño grupo en una oficinita de 50 metros cuadrados en el centro de Santiago, claro, nosotros con Pablo y algunos pensadores, algunos analistas, cientistas políticos, dijimos, ¿por qué? ¿Por qué se nos atribuye toda la violencia, todo el trabajo sucio, lo malo, lo negativo al movimiento? Porque en esa época, desde ya la derecha, que era el Partido Nacional, estaba en conversaciones con la democracia cristiana para formar la famosa CODE, Confederación Democrática, o sea, para ir en las elecciones que terminaron con un congreso mayoritario contra Allende, unidas la DC, el centro político democristiano, con la derecha oligárquica, en que tú has mencionado muy bien los grandes financistas, partiendo el más importante, Agustín Edwards, el diario Mercurio, y de ahí en Santiago algunos grupos económicos que estaban recién, bueno, la mayoría de los empresarios chilenos se fueron, los grandes grupos, se fueron de Chile, como ya lo mencioné, y los que quedaron conectados con estos jóvenes de la Universidad de Chicago, que habían estudiado en la Universidad de Chicago en los años 50, enviados por el Mercurio de Edwards, que estaban analizando y viendo cómo post-derrocamiento de Allende iban a implementar el modelo neoliberal. O sea, eso se fue cocinando durante los 3 años de Allende. Y ahí entonces... Pero, a ver, yo te he entendido, pero me asaltan dudas y me imagino que la gente que nos está viendo también. Todo lo que significaba tener una sede, abrir sedes a lo largo de Chile, el transporte, la munición, las pancartas, todo eso requiere dinero. Yo me imagino que habría una fuente de ingreso que era en parte de lo que aportabais los miembros de Patria y Libertad. Pero a mí me da la sensación de que con eso solamente no llegaba, que tiene que haber habido movimientos de dinero que venían de Estados Unidos, pasaban por la CIA, llegaban a la democracia cristiana o llegaban al Mercurio y de alguna manera algo caía en los movimientos diversos que, digamos, que esa oligarquía quería utilizar. Entonces, de alguna manera también vosotros habéis sido financiados por directamente por Estados Unidos, por el Departamento de Estado, Kissinger o por la CIA. Lo que señalas lo he reconocido muchas veces públicamente. Lo que pasa que en la época, recordemos que los dos organismos, los dos gremios importantes del capitalismo que existía en Chile y sigue siendo, era la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, y la Sociedad de Fomento Fabril, que hasta hoy día tienen un peso determinante en la economía capitalista, en el modelo que se impuso después. Y los dos presidentes de estos respectivos gremios o organizaciones, Benjamín Mate, presidente de la SNA, miembro de Patria y Libertad, entró a Patria y Libertad un año después, al directorio de Patria y Libertad. Y Orlando Sáenz, presidente de la SNA, de la Sociedad de Fomento Fabril, de los empresarios industriales que quedaron, algunos que quedaron, o de los grupos, en fin. Entonces, estos dos personajes, en la directiva de Patria y Libertad, se declararon nacionalistas. Hay uno, Orlando, que hasta hoy día está en esa línea más o menos parecida a mí, a nosotros, a los que quedamos. Y de ahí llegaron, sin duda, Orlando Sáenz lo ha reconocido, dineros reciclados de Estados Unidos, de los que sabemos que la mayoría de esa inversión que hizo Estados Unidos para salvar a Chile del comunismo, pero ya apropiarse, salvar el cobre para ellos,
llegó al Mercurio, llegó a los partidos políticos, llegó a la Democracia Cristiana, llegó, por supuesto, al Partido Nacional al sindicato de los camioneros, en fin. Eso es histórico. Pero, vuelvo a decir, a Patria y Libertad le llegaron, tú lo señalaste bien, yo pondría unas migajas así ya recicladas de dólares a pesos chilenos, o escudos como era en la época. Pero bueno, también ahí hay una parte en la cual, dentro de Patria y Libertad, tú tienes un trabajo bastante, ¿cómo decirlo?, significativo. O sea, tú vas, vienes porque eres piloto tienes carnet de piloto de avión. Tú, de alguna manera, tú también trajiste armas, aunque fueran armas cortas. Tú también hiciste eso, ¿no? Sí, sí. Lo voy a explicar brevemente. Agreguemos que a tu presentación que también el Partido Socialista tenía a los helenos, que era un grupo armado, el mismo presidente tenía a los GAP, y la derecha, la oligarquía, tenía al comando Rolando Matos. Ahora, yo, a raíz de que durante el paro se produce el primer paro sindical, gremial contra el gobierno de Allende, octubre del 72, y Allende, en este empate político en que se encontró con una oposición que ya tenía mucho peso, llama a los militares, a las Fuerzas Armadas, a los altos mandos, comandantes en jefes, y los incorpora a su gobierno. Ahí, en la directiva de Patria y Libertad, llegamos a la conclusión de que esto podía llevar al país a una guerra civil. O sea, las guerras civiles no se producen porque el MIR se encuentra con un grupo de Patria y Libertad y se agarran a ondazos o a balazos en una calle, pintando este muro o el otro. No. Se producen cuando las Fuerzas Armadas se dividen. Y esa es la lección de España en su guerra civil y de todas las guerras civiles que han habido y siguen habiendo hasta hoy día. Entonces dijimos, bueno, si los altos mandos militares, a quien nosotros estamos tratando de promover como los salvadores de Chile de este peligro de que caigamos en las garras del imperialismo soviético y todo aquello, entran a la Unidad Popular, es posible que se llegue a una guerra civil. Y ahí yo, encargado también por la directiva, por el Consejo Político, siendo el organizador siempre, me dijeron, Roberto, prepara un grupo, un brazo armado, selecciona un grupo de militantes jóvenes y te haces cargo de ellos y los adiestras o contratas a instructores militares para formar este pequeño grupo que aspiraba a ser de 500 personas, 500 militantes, y apenas llegó a 50. A partir de ese momento, tú mencionaste lo del avión. Bueno, yo era secretario general, el movimiento tenía programas en las radios, en la Radio Agricultura casi diariamente, y yo ya era de alguna manera una especie de figura política, o sea, un líder que aparecía en los medios, que iba a las manifestaciones, recorría el país con Pablo Rodríguez. Entonces entré en esta situación de cómo voy a organizar un brazo armado, digamos, paramilitar pequeño, si por otro lado soy una persona conocida en cualquier parte, en Chile. Y ahí, con algunos asesores de inteligencia militar, llegamos a la conclusión de que era lo factible, lo mejor era que yo desapareciera de la escena. Desaparecí en un supuesto accidente aéreo, que fue una operación de inteligencia que se hizo en Concepción, y aparentemente caí al mar en este avión y ya no existí más. No existí más. Venían las elecciones de marzo del 73, en que toda la clase política pensaba que iban a sacar suficientes parlamentarios para destituir a Allende, cosa que no sucedió, y en toda esa borrachera electoral de exitismo de la oposición a Allende, yo desaparecí y en 3 días ya no existía ni yo públicamente, ni en ningún medio, en nada. Y ahí pude organizar... O sea, pasaste a la clandestinidad. En una frase sí, debía haber dicho eso antes. Sí. Y tanto es así que
he oído o leído que utilizabas para moverte en Chile un uniforme militar que creo que era propiedad de un familiar tuyo. Sí, claro, ya cuando sigue... Y, Dale. sí, quiero decir que independientemente de quién era ese familiar, en esas estábamos, tú moviéndote en la clandestinidad, y llega un momento previo al golpe militar en el cual tú pactas una rendición. Tú te entregas, te citas para que te arresten y te ingresan en la cárcel pública. Sí, todo eso sí, pero en la línea de tiempo, Hans, vamos por la desaparición mía de la escena política pública y del movimiento y del país, porque me vine a Argentina en esa época a organizar en la Argentina a este grupo de selectos jóvenes en un frente de operaciones, como dije. Pero en Chile la dinámica del proceso siguió acelerándose con el fracaso de la destitución parlamentaria que pretendía la oposición, y se llega a una situación en que oficiales del ejército intentan derrocar a Allende, en lo que se llamó, nosotros lo llamábamos tancazo, después cambió y ahora se llama tanquetazo. Y ahí la directiva de Patria y Libertad, la directiva política, como ya lo señalé, se suma a estos oficiales del ejército con el regimiento que se querían alzar en el regimiento blindado número 2 de tanques del peso pesado, digamos, del armamento del ejército, y van a tratar de derrocar a Allende, ¿cierto?, asediando la moneda, en fin. Ahí la directiva, voy a seguir con Patria y Libertad, no con las instancias del golpe que son muy conocidas también, del tanquetazo. La directiva de Patria y Libertad se va toda en pleno al exilio. Queda, como ya señalé antes, descabezado el movimiento. Y yo, que estaba acá todavía recién iniciando el entrenamiento, o sea, el primer grupo para crear esta especie de brazo armado, tuve que volver a Chile clandestino en un vuelo bastante difícil, hacerme cargo de esta debacle que quedó de un movimiento descabezado y vilipendiado por cobarde. Claro, hay que pensar que estamos situándonos en un momento de la historia en el cual no existían ni WhatsApp, ni teléfonos móviles, ni redes sociales. Es decir, desde que sucedía algo hasta que alguien se enteraba en otra región, podían pasar un par de días, mucho más aún si estabas en otro país. Y en esas circunstancias tú regresas a Chile, ¿y qué haces en esos 6 meses? Bueno, fue de junio a septiembre, son 3 meses, ¿no? Son los 3 meses clave del tancazo o tanquetazo hasta el 11 de septiembre, que producen una vuelta de tuerca en todo el tablero político, en la confrontación que existía ya, en la polarización que existía en Chile. O sea, tanto la Unidad Popular acelera las tomas de fábricas, acelera el proceso, digamos, de ocupar fábricas, industrias, campos, en fin, y de crear el poder popular, ¿cierto? Y por otro lado, en la oposición, ¿cierto?, la derecha aliada con la democracia cristiana, también ellos depotenciaron este intento de golpe que había hecho Rodríguez y la directiva. Ya te digo, yo no participé en eso. Ni siquiera se me consultó, nada. Para mí fue una sorpresa acá en Buenos Aires cuando escuché una radio que se había alzado este regimiento y que había un golpe de Estado en Chile. Bueno. Y entonces los estamentos, digamos, las relaciones de poder que existían entre los partidos políticos de oposición, ya dije, Demos y nacionales del Partido Nacional, ya con Agustín Edwards en Estados Unidos, instalado hace años, ya 2-3 años, con el gobierno de Nixon, y el ejército, vamos ahí a las Fuerzas Armadas, al factor de poder
que tenían que dirimir este empate político que existía, oficiales del ejército y de las Fuerzas Armadas en el gobierno y los otros en contra del gobierno. Bueno, yo volví a Chile nada más que prácticamente a salvar el honor, la imagen del movimiento. Y ahí fui reclutado por la Armada de Chile. Eso te lo sigo explicando después si quieres. Lo sigo. Perfecto. Mira, hagamos un mínimo alto. Quiero que veamos un extracto de un vídeo que ya nos empieza a adentrar en los momentos previos al golpe militar. Así que si me das un momento, lo que vamos a hacer es compartir la pantalla. La Unidad Popular postulaba algo distinto. La vía chilena hacia el socialismo. Los que ayer defendían a los opresores pueden hoy defender a los oprimidos sin cambiar ellos mismos, sin sustituirse por otros. Pero hay que... O sea, claro, el mismo tribunal que sí, ayer dictaba una ley en favor del latifundista, hoy la puede dictar en favor del campesino sin que cambie el tribunal. Y el ejército que ayer, o los carabineros que ayer expulsaban de los fondos, los que invadían, actualmente usted cree que pueden ponerse de defensores de los oprimidos en primer lugar, sin cambiarlos. En primer lugar, tienes que ubicarte en una realidad distinta. Los jueces justifican su actitud diciendo que ellos aplican la legislación vigente. Si hay una nueva legislación, dice que aplicarán la nueva legislación. Y esa la vamos a dictar nosotros a través de la reforma constitucional o las leyes que vamos a plantear al Congreso. Y ya te he dicho que si hay un rechazo de algo fundamental, iremos al plebiscito. Las Fuerzas Armadas chilenas tú no las puedes comparar, Regis, Ya sé. con las Fuerzas Armadas de otros países latinoamericanos. Es nuestro objetivo y nadie tiene dudas acerca de eso. Ellos nunca han intervenido propiamente tal en una actitud represiva al pueblo, sino cuando ocasionalmente el gobierno, y muy ocasionalmente, ¿no?, ha solicitado la utilización de las Fuerzas Armadas. ¿Podrán combatir la reacción si la reacción empieza? Evidentemente que sí, pues. Evidentemente que sí. Y eso lo vamos a probar, pues. Evidentemente que sí. Usted está contestando una pregunta que yo me hacía más bien a un compañero, le había oído decir, si hay traición, no hay enfrentamiento. Pero si hay enfrentamiento es que no habrá traición. ¿Y usted cree inevitable el enfrentamiento? Pero es que el enfrentamiento se produce todos los días y en todos los hechos, Regis. Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Se va a producir. Ahora bien, aquí vemos varias cosas curiosas, por lo menos para mí. Un presidente Allende que le dice al periodista que las Fuerzas Armadas nunca han ido contra el pueblo, salvo cuando ha habido algún problema de gobierno. Parece ser que en ese momento el presidente Allende no quería indisponerse frente o contra las Fuerzas Armadas, porque de todos es sabido que a lo largo de la historia de Chile ha habido más de algún golpe de Estado, ha habido más de una masacre, Pamparigoyen, la Escuela de Santa María, la propia Guerra Civil del 91, el suicidio del presidente Balmaceda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que Allende en esta entrevista, sabiendo que lo pueden ver la oligarquía y las Fuerzas Armadas, intenta defender a las Fuerzas Armadas con esa frase tan manida que dice que Chile llevaba 150 años de historia democrática ininterrumpida, cuando realmente eso es falso. Hubieron muchos golpes de Estado, hubieron muchas masacres, la masacre del Seguro Obrero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vemos cómo hay una sensación, una temperatura, un ambiente de que se viene un posible alzamiento. En ese intertanto, tú ya te has entregado, más o menos. Te has entregado y estás en la cárcel. No, es que ahí te pido que me des un par de minutos para seguir la línea de tiempo desde que regreso a Chile hasta que termino en la cárcel, pasando el golpe de septiembre en la cárcel. Quería hacer una acotación
reafirmando lo que señalas en cuanto a esta visión tan mítica de estas Fuerzas Armadas, tan constitucionalistas, tan republicanas. También recordemos que en los años 20, exactamente el 24, el movimiento de coroneles con Ibáñez a la cabeza terminan en un golpe de Estado y también son derrocados, y durante 3 años, del 24 al 27, de 1927, se producen más o menos 3 golpes o 4 golpes de Estado. Y después viene otro que da Marmaduke y Grove. Entonces, esto que nos enseñaron las escuelas, hasta hoy día se repiten en algunas academias, y no sé cómo son los manuales de historia de Chile de los jóvenes que están leyendo historia, pero se presenta y se mofa un poco ciertos sectores políticos, se mofan de Argentina, que ha tenido tanto golpe, que uno, que el otro, que 7 presidentes, no sé cuántos, o 3 presidentes en 7 meses, en fin. Chile ha tenido lo mismo, el mismo proceso. Te hago un paréntesis. En Chile, hace unos cuantos años, surgió la figura del que ahora es convencional constituyente, Jorge Baradit, como un escritor y, más que historiador, un divulgador de la historia. Y no veas tú cuántos bots, cuántos contrarios, haters, odiadores se han ido encima de Jorge Baradit simplemente por rescatar estos hechos que la historia no ha querido conservar y que solamente la memoria histórica y el boca a boca estaban ahí en el pueblo. Y Jorge Baradit tiene varios libros hablando de la historia, realmente la no contada, de la democracia perfecta chilena de los últimos 150 años. Así es que aún quedan reminiscencias de querer ocultar una cierta parte de la historia. Por eso que es tan relevante tener a una persona como tú con la cual poder hablar de esto. Por favor, continúa. Agreguemos a Jorge Baradit, que obviamente sigo, está el profesor y Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, en que el mayor genocidio que cometió el ejército de Chile, la llamada pacificación de la Araucanía, es contra el pueblo mapuche, los pueblos originarios. Fue una matanza, pero bárbara, que duró, bueno, le echan la culpa a un general, Cornelio Saavedra, que el alto mando de la fuerza del ejército mandó a hacer esta campaña en el sur. Pero la historia de Chile está mentida, está mitificada, falseada, mentida y manipulada hasta hoy día por los poderes dominantes, especialmente la oligarquía y los poderes económicos, los grupos de hoy día, hasta el señor Piñera, que va a España y felicita al rey de España y le dice: mire, nosotros le debemos a España la lengua, esto y lo otro, la cultura, y es verdad en cierta medida, pero se les olvida, como muy bien ha señalado el profesor Salazar, que el 60% del pueblo, 52% para ser preciso, del pueblo chileno es mestizo. Se olvida y se omite hasta hoy el mestizaje chileno. Y Salazar lo explica muy bien, Gabriel Salazar, que la protesta, después podemos llegar a eso. Porque es que me sorprendes, me sorprendes, Roberto, porque muy largo el tema. Me sorprendes porque estoy hablando con una persona la cual tenía una imagen, una etiqueta de facho, terrorista, reaccionario, y me estoy encontrando con un hombre que puede poner en contexto de forma bastante equilibrada, con autocrítica, crítica y autocrítica, los procesos de hace más de 40 años, y ahora además te escucho decir que sigues y tienes una cierta admiración por Gabriel Salazar, un hombre que perteneció al MIR, que fue expulsado también del MIR, un hombre muy crítico, un hombre que habla del pueblo mestizo, que habla de la oligarquía, y me sorprendes como un seguidor de Gabriel Salazar, lo cual es, no te voy a decir chocante, porque la pluma del profesor Salazar, a quien tuvimos en el primer programa, es una pluma reconocida, Premio Nacional de Historia. Pero me gustaría llegar al final de esta charla de cómo ha sido ese venir tuyo, cómo has ido modulando, cómo te has ido adaptando, cómo has ido llegando a estas posiciones que yo creo que a mucha gente le van a sorprender.
volvamos a ese punto donde lo dejamos. Tú ya estás en Chile, tú estás intentando rescatar lo que se pueda rescatar del movimiento, desde el punto de vista ideológico. ¿Y qué pasa ahí contigo? Que pasa que en este desbande... Bueno, perdona, que comentaste de que desde la Armada ciertos sectores te habían contactado. Claro, es que en el desbande este que se produce de Patria, bueno, yo mediante conferencias de prensa clandestinas y declaraciones, en fin, y reuniones que hice, yo andaba clandestino y usaba, como tú señalaste, el uniforme de un hermano mío que era oficial del ejército de Chile. Yo he tenido varios militares en mi familia. Mi tío Alejandro Sanján fue coronel, fue director del Instituto Geográfico Militar, un hombre brillante que me ilustró mucho sobre la mentalidad y sobre la cuestión del partido militar, como lo llama también Gabriel Salazar. Bueno, y yo usaba entonces el uniforme de mi hermano, que me lo mandó a la casa de seguridad donde yo estaba, que iba cambiando, y con eso pude moverme. Si no, tenía en esa época, y eso no lo pongo como una medalla de honor, era el hombre más buscado de Chile en ese momento. Y de ahí, en esta situación, en este desorden, en este movimiento ahí perseguido, me contacta la Armada de Chile a través de un capitán, de un comandante que era el brazo derecho de Merino, que era el que estaba ya planificando el golpe en la Armada. Y me dice si tenemos organización armada, cómo me ha ido con el movimiento, el brazo armado, el frente de operaciones, como lo llamábamos. Le digo, mire, estamos nada, no alcancé a hacer nada, un poco avanzado en la Argentina y acá están estos muchachos y no... Estamos ahí, defendiéndonos. Y ahí nos dice, mire, señor Time, nosotros estamos organizando un paro nacional de camioneros que no va a terminar como el de octubre, sino que va a concluir cuando derroquemos al gobierno de Allende, las Fuerzas Armadas. Y necesitamos que usted nos aporte personal para ciertas operaciones de sabotaje, no terrorismo. El terrorismo es colocar bombas para aterrorizar a civiles, destruir vidas civiles o propiedad privada civil. No. Esto se trataba de cortar los flujos de energía eléctrica en algún momento en que Allende estaba hablando en cadena nacional, que lo hicimos una sola vez con la energía eléctrica, y después cortar los flujos de combustible, de los oleoductos que pasan desde Talcahuano, desde Concepción hasta Maipú, Santiago, y ahí viene el combustible que entra a Santiago, entraba en esa época, y también de Quintero a Viña del Mar, a la refinería. Oleoductos, o sea, las operaciones en la noche en que gente nuestra hizo, como he dicho muchas veces, cumplió con la mano de obra de esto. Y la Armada le proporcionaba al jefe de operaciones, que se murió después en un activo, a propósito de eso, nos proporcionaba la logística, la información, los explosivos los oleoductos son tubos de 1 metro y más de diámetro con acero, que no es llegar y ponerle un trozo de dinamita, en fin. Ese fue nuestro rol. Y así estabas, y en un momento determinado ves que esto, por algún motivo, decides entregarte. Claro. ¿Por qué? Porque vienen estas cosas típicas yo diría, de la idiosincrasia chilena, en cierta medida, en que, por un lado, la Armada estaba ya avanzando en crear las condiciones objetivas para el golpe, mediante el sabotaje, mediante la organización de los camioneros, que ya sabemos, paralizaron el país, el transporte, teníamos la energía, el transporte, todo. Los gremios profesionales, médicos, ingenieros, etcétera, también paralizados. Se produjo una situación ahí que se fue extendiendo en el tiempo. Y en algún momento ya había salido el general Prat, no estaba, el gobierno de Allende ya no tenía oficiales ni generales en su gabinete. Y cuando recién estamos en principios de agosto,
seguía el país paralizado, seguía esta tensión, se sentía, se sabía que venía un golpe porque estaba todo paralizado, dije. Y Allende crea un gabinete de emergencia en que cita de nuevo a los comandantes en jefe de las tres ramas, a un almirante o dos almirantes, y los pone en su gabinete y dice: ustedes, señores militares, van a salvar este proceso, vamos a salvar la democracia y vamos a corregir todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. Imagínense cuál era mi posición personal del movimiento, de la gente que estábamos haciendo estos trabajos para la Marina, para crear el golpe, y resulta que estos militares van al gobierno de Allende. Ahí decidí entregarme. Si quieres te explico después. ¿Temiste por tu vida? ¿O pensaste que te iban a utilizar como cabeza de turco? ¿Por eso te entregas? Te vuelvo a repetir, Hans, yo nunca me sentí utilizado, yo hice todo esto por mi propia voluntad, mi propia decisión. Yo llegué a un punto en que dije: aquí es todo o nada, o sea, aquí vamos hasta la muerte, o sea, vamos a arrancar este gobierno sí o sí, así de claro. Y yo voy a usar... lo que detona en ti el me voy a entregar. Justamente eso, que nuestra revolución, como lo leí al principio, el proyecto, porque Patria y Libertad no era un movimiento solamente para derrocar a otro gobierno, era un movimiento que tenía vocación política, que tenía un concepto del Estado, de la nación, de las relaciones internacionales, de la unidad de Chile con la patria grande, como llamamos, con el resto de los países. En fin, teníamos... Todo eso ya estaba desmoronándose, como tú bien dices, porque se veía que venía un golpe y tú dices, mi posición personal se ve comprometida y por tanto me entrego. Y te entregas y estás en prisión hasta el 11 de septiembre. Sí, pero no era mi posición personal, era la situación del país, que era, como muy bien lo señaló Allende en su último discurso, dice: 1000 atentados diarios. ¿Qué pasaba? Que nosotros estábamos concentrados en esto que dije del sabotaje, pero se extendió esta ola de violencia, y ahí está también la derecha real, están los Rolando Matus, están los anticomunistas histéricos del sur, los terratenientes, están los mismos gremios, los camioneros, poniendo bombas todos los días y haciendo... Entonces había una situación de anarquía, que ¿a quién se la adjudicaban? A Patria y Libertad, en clandestinidad, dirigida ¿por quién? Por este alemán chileno o chileno-alemán Time. O sea, fui capitalizando todo este desastre que se había escapado de las manos y que no controlaba. Yo no controlaba eso. Claro, y ahí entonces ya te ves entre una espada y una pared, a cada cual más peligrosa. Por avanzar un poco. Puedo agregar una cosa, Hans, una cosa muy importante. Y en esa situación crítica, caótica, anárquica, yo dije, bueno, nosotros cumplimos con nuestra misión. El movimiento, dentro de su situación ya descabezado, sin dirigencia política, las sedes cerradas, etcétera, no vamos a seguir capitalizando esto. Y ahí tomé esta decisión muy dura, muy cruda, muy jodida, como dicen acá, de que me detengan, crearnos las condiciones para que me detengan en un restaurante público, porque si no podría aparecer al día siguiente, si me entrego ahí en una comisaría, en la PDI, como dicen ahora, o no sé, desaparezco y no pasa nada. Entonces, en una operación pública me entregué y se acabó el movimiento, se acabaron los actos de sabotaje por parte nuestra, pero siguieron el terrorismo, siguió en Chile, se multiplicó, como ya lo señalé, hasta Allende en su discurso lo menciona, ¿no? Claro. Me gustaría ya entrar en la tierra derecha de todo tu proceso a partir de esa época, de tu, me parece, desencanto con la dictadura o tiranía cívico-militar, tu desencanto con Pinochet, y porque ya llega un momento que una vez que estás libre, tengo la sensación que en algún momento
entre el 73 y el 80, te das cuenta que todo por lo que tú luchaste no va a ser posible. Parece ser que además escribes un manifiesto en contra de la dirección que está llevando la Junta Militar y el propio país, y ya viene todo un periplo en el cual estás en Argentina, en Francia, en otros lugares de Europa, y empieza ya tu vida propia, por fin. Es decir, eres pintor, expones, te empiezas a dedicar a otras circunstancias de tu vida, porque entiendo que la desilusión fue grande. Y de hecho lo manifestaste en un escrito en el año 77 u 80, ¿no? Me gustaría hablar de eso, de cómo es tu proceso al de 4 o 5 años del golpe militar, tu desencanto, y cómo vas variando esa postura, esa mirada, hasta, por ejemplo, contar tu admiración por gente que perteneció al MIR, tu admiración por la utopía de Allende, tu admiración por Gabriel Salazar, etcétera, etcétera. Bien, siguiendo la línea de tiempo, después que salí de la cárcel, obviamente iba por la calle y cambió todo digamos, sentí un apoyo de la gente que estaba por el golpe y empecé a rehacer mi vida, porque todo esto me costó un divorcio, me costó una empresa y tuve que empezar de nuevo. Y bueno, y en cuanto a la dictadura, al régimen, a la Junta Militar, que se creó el 11 de septiembre a las 6 de la tarde en la Escuela Militar, yo suscribí la declaración. Incluso me faltó mencionar entre los directivos de Patria y Libertad a Federico Willoughby, que era miembro de la directiva de Patria y Libertad, y tuve contactos con él hasta el final, y después fuimos amigos. Y Federico era el secretario de la Junta. Entonces yo tenía un cierto optimismo en cuanto a que esto realmente este movimiento militar iba a terminar en cumplir con sus propósitos de recuperar la democracia, la economía, etc. Bueno, para no seguir extendiéndome, en el año 70 yo compré el discurso o la información que llegaba a Chile sobre las violaciones a los derechos humanos, de la represión. Yo realmente creí que era un montaje que hacía la Unión Soviética, ya lo dije, en el contexto de Guerra Fría, para desprestigiar a la Junta, etc. Ahora, no creí en la represión al principio. Pensé que los militares chilenos eran honestos, honrados, y no iban a estar matando, asesinando, torturando o desapareciendo a trabajadores y a chilenos. Entonces viene el año 75, que se produce una crisis. La economía global está en crisis, y también la chilena, después del desastre, del desorden que quedó con la economía de Allende, y se implementa, a principios del 75, empieza a implementarse el modelo económico neoliberal de los Chicago Boys, que venía ya con el signo de Edwards, del Mercurio y de los poderes fácticos chilenos. Ahí, todavía en contacto personal con Pablo Rodríguez, llegamos a la conclusión de que esto no era, de que este modelo no era el nuestro. Esta refundación de un capitalismo salvaje no era nuestro proyecto. No luchamos por esto, tampoco el país, ni siquiera la misma democracia cristiana luchó por eso, aunque muchos demos se metieron en el baile en el proyecto neoliberal, y me declaré disidente. Y de ahí pasan, del 75, se produce el asesinato de Letelier en Washington. Antes se había producido en el año 74 el magnicidio acá en Buenos Aires del general Prats, y conectando esto y estos grandes crímenes de la dictadura, los primeros, hubieron varios más, muchos generales más fueron asesinados, y muchos dirigentes de la Unidad Popular, pero eso ya tendría que extenderme mucho para explicarlo. Pero frente a esa situación de represión, de violencia criminal que implementó la dictadura desde el principio, y que yo no creía al principio, ya tuve que abrir los ojos y pasé y me falta todavía el año 77,
yo tomaba cursos de francés en el Instituto Chileno Francés de Cultura, porque iba mucho a Francia, donde me informaba de lo que pasaba en Chile también. Y mi profesora de francés, que era de izquierda, que tenía parientes que eran reprimidos, ya habían desaparecido, me ofrece 7 libros así, casi editados artesanalmente, donde figuraba uno por uno, más o menos en esa época eran 800 ciudadanos chilenos desaparecidos. La mayoría del pueblo trabajador. Después ya sabemos a qué sectores pertenecen los desaparecidos, incluyendo los mapuches del sur. Bueno, y estos 8 tomos con 800 desaparecidos a mí me golpeó de una vez por todas definitivamente y me puse en una oposición absoluta y pública contra la dictadura de Pinochet. Obviamente entendiendo que Pinochet era la DINA, Contreras fue un peón de Pinochet, un coronel del ejército que él tomó porque tenía mucha formación en inteligencia, formado en Estados Unidos, la Escuela de las Américas, bueno, casi todos los oficiales chilenos de la época pasaron y algunos siguen pasando por la Escuela de las Américas. Ahí me puse públicamente, oficialmente, en contra de la dictadura. Es decir, te das un baño duro, crudo de realidad política, emocional, como chileno, como ser humano, y empieza todo un periplo ya de desencantarte absolutamente, ya que no existía movimiento, no existían partidos políticos como para poder denunciarlo, y dices, bueno, esto no es lo que nosotros queríamos, se está transformando en una tiranía, se está asesinando gente, se está torturando, se está desapareciendo, y además el modelo que se está imponiendo por el miedo, por el terror y por las armas, no es el modelo que nosotros queríamos un modelo más apegado a los trabajadores, a la tierra, a los recursos, con un país más próspero y no con un modelo neoliberal que ya te asuntabais que evidentemente iba a ser lo que finalmente desembocó con el correr de los años, incluido dentro de la transición democrática, y ahí decides iniciar tu vida personal. Es decir, vas a Francia, vas a Argentina, empiezas a pintar, empiezas a exponer y, digamos, me imagino que esa es una etapa de reencontrarte contigo mismo, de buscar tu lugar en el mundo, de abrirte a otras experiencias y dejar atrás todo lo que significa una lucha, una revolución y todo lo que se pone en juego. Y creo, y no quiero detenerme en esto que voy a decir ahora, lo voy a dejar pasar de soslayo, pero lo quiero citar. Porque mucha gente dirá, sí, está todo muy bien, está Pinochet un asesino, y Timmy dice que estaba en contra, etcétera, etcétera, pero este aquí que, claro, probablemente mucha gente no entiende que en la vida de un hombre pueden pasar muchas cosas. Y aunque tú estabas desencantado y estabas en contra, y estás en contra del modelo neoliberal, llega un momento en que la vida te pone enfrente a una mujer, ya a tus 50 años, 50 y largos, y te enamoras, os enamoráis, y resulta que es la hija mayor de el tirano, la hija mayor de aquel que representaba todo lo negativo que tú querías dejar atrás. No quiero ahondar en ese tema, pero si tú deseas, lo dejas, pasas, digamos, con ciertas matizaciones y seguimos avanzando, porque me gustaría también hablar de un tema que me ha parecido muy interesante, dado el momento actual, la Convención Constituyente y el pueblo mapuche. Pero bueno, haznos tú un repaso de ese momento a tus 50 y algo años que sientes que la vida te da una segunda oportunidad y resulta que, ironía del destino, es la hija del dictador. Bueno, es que de nuevo, siguiendo la línea de tiempo, Hans, tú presentas lo que sigue a posteriori como que yo ya me desencanté y me retiré y no quise. Yo te voy a decir algo. Yo nunca he dejado de participar, de opinar y de crear centros de estudio y de ser un activista en la política chilena. Hasta hoy día. Hasta hoy sigo siendo
un activista hoy día, la expresión nacionalista ya se degeneró hacia un fascismo, hacia la violencia, hay películas, hay... El nacionalismo como término de expresión política en Chile está muerto. Entonces, nos definimos como, digo, el grupo en el que yo participo como nacional populares, los nacional populares. Y eso es el resultado hasta hoy de una evolución política en que yo nunca, sea en el exilio, sea en Francia, sea en Estados Unidos o en Argentina, nunca he abandonado, nunca. Y ahí, desde lo que señalamos antes, en que me declaro opositor a la dictadura de Pinochet, bueno, también se produce en Chile el descabezamiento de la Fuerza Aérea de Chile. El golpe de Estado blanco que le da la dictadura Pinochet a Gustavo Lee, que realmente era el general, junto con Merino y junto con Arellano en el ejército y Bonilla también, los dos generales del ejército, que Pinochet los descabeza y los destituye y algunos los asesina, como al general Lutz, que era el jefe de inteligencia en la época del golpe, en fin, que era amigo, contacto mío, en fin, una larga historia de mi rol o participación o conocimiento personal sobre cómo este movimiento militar salvador de Chile, que recupera los valores de la patria, de la civilidad, etcétera, se convierte en una represión, en un régimen criminal, corrupto, que impone a sangre y fuego el modelo liberal. Entonces, ahí yo me contacté, te digo, el año 78, cuando ya me enteré de todo lo que pasaba y antes de irme de Chile, con Lee y con otros generales y otros oficiales y otros ex miembros de Patria y Libertad, formamos un movimiento nacionalista que se llamaba Nacionalista Popular, de oposición a la dictadura, con el propósito de sacar a Pinochet del poder, sacarlo, no manteniendo, digamos, el régimen militar todavía, pero deponiendo al general Pinochet y colocando a otro general dentro del régimen para volver el país a su cauce, digamos, su propósito democrático, republicano. O sea, yo siempre he estado detrás de nuestro proyecto, nunca lo he abandonado, ideológicamente. Ha tenido evoluciones, ha venido la globalización, ha venido un montón de cambios que en Chile, están vigentes, hacen que nuestro pensamiento esté vigente en muchos aspectos. Digo que, insisto, no quiero entrar en temas personales, familiares, pero ¿cómo se lleva, cómo se maneja el tener esa disidencia frontal contra Pinochet, contra todo lo que significa Pinochet, este movimiento que creas por ahí por el 77-78 con el general Lee y otros para derrocar a Pinochet? ¿Y cómo se condice eso cuando la propia vida pasan 12 años más y estando en Miami conoces a una mujer que resulta ser la hija de esa persona a quien querías derrocar 12 años antes? Bueno, es que ahí volvemos es un tema personal, pero lo tengo que explicar porque la verdad no lo relaciono con mi trayectoria política. Yo un año antes de conocer a Luz... A ver, ¿cuándo ocurre esto? En el 92, cuando en Chile ya había terminado la dictadura, gobernada don Patricio Erwin, se había encargado una comisión, la comisión Rettig, de informarle al mundo y al país, a todos los chilenos, lo que había sucedido con los derechos humanos, las violaciones y todo lo que estaba señalando. Y que veo desde Miami, autoexiliado, yo había hecho una exposición un par de años antes en la Universidad de Nueva York sobre las violaciones a los derechos humanos de Chile, pinté 20 cuadros
y con medios explicando que esto era mi arte reflejando los crímenes de la dictadura chilena. Y veo que asume el señor Elwin, hacen la fiesta de la democracia y al comandante en jefe del ejército continúa siendo el general Pinochet. Y entre el nuevo gobierno democrático, el binominal, semidemocrático, se produce esta especie de contubernio entre el partido militar, entre los miembros de la dictadura a través de la UDI, etc. Y yo, que había estado en contra, afuera, haciendo una campaña contra la dictadura, me encuentro de nuevo en mi soledad, viendo que a Pinochet lo blanquearon y lo dejaron de comandante en jefe del ejército por 8 años más. Entonces, iba a ser yo, un pintor que trabajaba también en muebles en Miami, el que cuando me llama Lucía Pinochet, como tú dices, ya teníamos casi 50 años, y me dice, Roberto, quiero exportar muebles a Estados Unidos, y yo era uno de los directores de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, y me dice, y te llamo para ver si me puedes ayudar en entrar al mercado con muebles chilenos. Yo no conocía a Pinochet hasta entonces, no conocía a Lucía ni a nadie de su familia. Y llega esta mujer, como tú dices, todavía muy bien, recién divorciada, yo también estaba recién divorciado, y los dos éramos unos números en Miami, éramos absolutamente desconocidos. Ella podía caminar por las calles libremente, yo también, no sucedía eso en Chile. Y bueno, iniciamos una relación y nos casamos. Pero duró 2 años esto, 2 años y medio. Oye, perdona que te lo pregunte de esta manera, pero evidentemente cuando empiezas a pololear con ella, tienes que darte cuenta que es Lucía Pinochet Iriart, hija de Augusto Pinochet. Y claro, yo me imagino que con 50 años uno dice, bueno, lo del padre no tiene nada que ver con esta mujer, o sea, es decir, los hijos no son culpables de lo que hacen sus padres, yo me he enamorado de esta mujer, inicio una relación y echemos para adelante. Y llegáis a Chile en algún momento. ¿Cómo es la relación en ese momento con tu suegro y tu suegra? ¿O es una relación, digamos, muy superficial, muy protocolar social? Imagino que sí, ¿o no? Bueno, ya dije que este matrimonio duró 2 años y medio. 2 años que vivimos con Lucía en Estados Unidos, que fueron muy gratos, ningún problema. Íbamos a Chile para cuestiones familiares, que la Navidad, que el cumpleaños de este y del otro. Y yo también, los dos éramos abuelos. Lucía era abuela ya, yo también, con hijos, nietos, nietas, etc. Entonces, íbamos a Chile cada 2-3 meses, mientras vivíamos en Miami y trabajamos allá. Casados por las leyes norteamericanas, con toda la separación de bienes, con todo muy ordenadito, como 2 números, dije, en Miami. Y claro, en estas idas y venidas, en estas reuniones sociales, conocí al general Pinochet, a quien, vuelvo a decir, lo he repetido muchas veces, estaba ya muy abuenado hasta con Lagos, con Frei, conocía a todos estos personajes en estas celebraciones de las fiestas patrias que se hacen en el club militar, donde se juntan todos los políticos, todos. Yo vi pasar ahí a Lagos, a Frei Ruiz Tagle, introducido por el general Pinochet, que era como tú dices, mi suegro, pero yo era un individuo que vivía afuera, que viajaba a Chile en estas ocasiones como una cuestión familiar. Y nunca hablé de política con Pinochet. Pinochet quiero decir que tanto él como toda su familia fueron muy gratos conmigo, muy respetuosos. Pinochet sabía, por supuesto, tenía su carpetita de todo mi récord contra su gobierno y contra él, incluso en lo personal, en la corrupción, en los crímenes y todo eso. Pero ese tema él lo manejaba en la comandancia en jefe. Y recordemos que Pinochet siguió siendo, ya lo dije, 8 años, comandante en jefe del ejército durante el gobierno de Elwin, después de Frei Ruiz Tagle,
después de Lagos, después... No. Fallece en con Luis la Tagle, cuando presidencia de Bachelet. Lagos era ministro ministro de Educación de Frei Ruiz Tagle. Entonces, bueno, iba a ser yo, Hans, el puritano, así, el riguroso, que le iba a decir a la sociedad chilena y a todos estos estamentos institucionales: señores, esto no, esto es corrupción, esto no puede ser, este es un dictador, es un criminal, etcétera. Era absurdo, porque la transición, si de algo se caracteriza, fue por una cocina muy bien amuebladita al interior y a espalda de la sociedad. O sea que, no, yo en ese sentido te entiendo perfectamente. Para ir finalizando, Roberto. Me falta, te puedo agregar un detalle sobre esta relación. Claro. Lucía, que, claro, yo llevaba 8 o 9 años fuera de Chile, en autoexilios en distintos países, y sinceramente reconozco que a pesar de que tenía contactos políticos, estaba metido en una etapa del Partido del Sur y seguía activista político, como lo he sido siempre, bueno, me desubiqué. Pequé de esa ingenuidad alemana que tengo y dije, bueno, ya aquí está todo arreglado, ahora sigamos. Y con Lucía tuvimos, ya dije, 2 años muy agradables en Estados Unidos, y se nos ocurrió volver a Chile. Y ahí esa fue la condena al matrimonio. Duramos 6 meses y nos divorciamos. Allá en Chile. Hecho el repaso de estos 40 años históricos para Chile, ahora se cumplen 48 años mañana, 48 años del golpe militar. Y bueno, llegamos a la actualidad. Después de un estallido social, después de una reivindicación que la propia sociedad ha hecho de su deseo de justicia y dignidad, de estar en contra de todos los abusos, de todas las desigualdades, de toda la corrupción, de todo el fraude, de todo el desencantamiento que ha producido esa clase política que tú mencionas, o una gran parte de esa clase política. Y hay cosas muy notables. Una convención constitucional paritaria, con inclusión de pueblos originarios, con un despertar de Chile en la calle que volvió a poner en valor al pueblo mapuche, una convención constitucional, ahora con un reglamento. Me gustaría ir terminando con tu visión actual, tus sensaciones, tu reflexión, y si puedes aportar algo más de experiencia que tiene que ver con esta nueva forma o fórmula que el pueblo chileno se quiere dar, con una convención constitucional, insisto, paritaria, hombre-mujer, y con ese realce del pueblo mapuche, del cual entiendo tú has estado a lo largo de tu vida muy unido y has trabajado mucho con el pueblo y para el pueblo mapuche. Sí. Reafirmando lo que señalas, en el Partido del Sur y el nacionalismo que nosotros le planteamos al país, y lo nacional popular, es, por supuesto, integrando a los pueblos originarios y especialmente al pueblo mapuche. Siempre he tenido contactos con ellos y los sigo teniendo de alguna manera con algunos dirigentes. En cuanto al estallido social, yo no es sin ninguna modestia, voy a decir que fue el único activista político o miembro, digamos, ex líder, o como tú quieras llamarlo, que 5 años antes anuncié, y lo pueden revisar los que tengan alguna duda en los medios, en internet, anuncié que venía, predije que venía un estallido social. No voy a extenderme en las causas. Porque... De eso doy fe, porque he visto esa entrevista. Y 5 años antes tú dijiste que se venía de continuar la situación política, social y económica y judicial de los gobiernos diferentes. Se veía en el corto, mediano plazo, 4, 5, 6 años, decías tú, una rebelión, un enfrentamiento, básicamente el estallido social. Claro. ¿Qué es la consecuencia? Ese estallido social y lo que está sucediendo hoy día es la consecuencia de una dictadura
que impuso este modelo antinacional neoliberal hace 48 años, ¿cierto? Lo impuso a sangre y fuego, y a los 30 años de una pseudodemocracia que en vez de cambiar y corregir el rumbo de ese modelo antinacional, lo profundizó. Obviamente sumando los 17 años de la dictadura, más los 30 de esta pseudodemocracia, 47 años en que el pueblo chileno ha estado ajeno a un sistema de salud, a un sistema de educación, a una previsión, a la vivienda, al trabajo digno, a todos los derechos sociales que eliminó la dictadura que se habían adquirido desde las revoluciones de los años 30. Ahora, en cuanto a la convención, quiero decirte, porque parece que vas a cerrar esto, ya hago mucho tiempo, hablo muy largo, apoyo 100% a la convención constitucional. O sea, primero, de acuerdo con las líneas que señala y las explicaciones que da el profe Salazar sobre las causas del estallido y esta cosa horrorosa de la violencia, de los saqueos de los supermercados y de esta anarquía y de toda esta cosa que, como el señor Piñera, la llamada primera dama, esa ciútica expresión que se usa, habló de los alienígenas en un momento, ¿cierto? Cuando Piñera amenazó con la guerra y un general le paró el carro y le dijo, no, aquí no hay guerra, no se equivoque, presidente. En otras palabras lo dijo. Sí. Entonces, soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. Exacto. Entonces, como muy bien lo señala, y recomiendo a quienes tengan dudas y empiecen a darse vuelta de nuevo, les emborrachen la perdiz, los poderes fácticos, la clase política, los grupos económicos y el partido militar, en gran medida la alta oficialidad, se van a oponer dura y van a usar todos los recursos para boicotear, sabotear, distorsionar o manipular y llevar la corriente de este gran proyecto, de este gran momento que vive Chile histórico con la Convención Constituyente. Yo lo apoyo, ya lo dije, 100%. Tengo abrigo temores de que los poderes fácticos, que son los grupos económicos, el capital financiero, un sector importante de la casta política que se va a ver, ya se está viendo desplazada y oficialmente casi está en contra de esto porque corre esta cosa rara que pasa en Chile. Tenemos la convención, por un lado, creando una nueva constitución, para crear una constitución, y tenemos a la casta política de siempre en el duopolio binominal y con nuevas elecciones en noviembre. Y, o sea, esta dualidad de poderes que hay es peligrosa. Pero vuelvo a decir, tengo fe y confianza en el pueblo, aunque repito una frase muy histórica, en que este proceso no lo para nadie. Por las razones que, como ya decía, explica muy bien. Recomiendo a los chilenos que lean a Baradit y especialmente al profesor Salazar, cuál es el pueblo que está ahí reunido hoy día en el Congreso Nacional y por qué se generó esa violencia que tanto ha usado la clase política y la oligarquía de las 13 comunas del Barrio Alto para depotenciar, criticar a este pueblo, menospreciándolo, cuando realmente es el pueblo chileno el que se ha movido, se va a seguir moviendo, y si lo empiezan de nuevo a acotar, a manipular, como pretenden los poderes actuales, políticos y algunos, y fácticos los otros, va a reventar esto de nuevo. O sea, pero creo que va a salir de alguna manera, con ciertas dudas que mantengo, ¿cierto? En esta dualidad que hay, el sistema, la Constitución del 80 que está vigente, más la nueva Constitución que se va a venir a
a un plebiscito y después la tiene que ratificar el presidente de la República y el Congreso. En fin, también tengo... Bueno, pero ahí está el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución del 15 de noviembre que en su último apartado dice que los partidos abajo firmantes, que fueron todos, de derecha, de centro y de izquierda, se comprometen a aprobar el texto posterior, el texto que sea aprobado, si es que es aprobado en el plebiscito de salida. El acta del 15 de noviembre dice que los partidos abajo firmantes se comprometen a aprobar unánimemente lo que el pueblo de Chile decida en este plebiscito de salida. Finalmente, Roberto... ¿Te puedo hacer puedo agregar una cosita, algo más sobre esto? Que yo tengo, bueno, yo apoyo hace mucho tiempo, apoyé hace muchos años al Partido Humanista. Hay muchos ex militantes de Patria y Libertad que hace 20 o 30 años, en el abandono, que no existió el movimiento nunca más, entraron al Partido Humanista, y tengo desde muchos años, 20 o 30 años, el Partido Humanista siempre lo apoyé. Y ahora, a posteriori, el Partido Humanista integró el Frente Amplio, apoyé al Frente Amplio y lo sigo apoyando, y también apoyo al candidato Boric, que espero que sea el próximo presidente, y con ello ahí tendríamos ya, me sacaría todas las dudas que pueda tener, porque confío en que Boric y el Parlamento que se va a elegir en noviembre van a cumplir con esa promesa que tú señalas. Roberto, no paras de dar titulares. Este último apoyo al Frente Amplio y a Gabriel Boric, imagino que va a levantar lonchas en un sector de ese 20%, en algunos correligionarios de Patria y Libertad, pero como tú dijiste, cualquier gesto que sirva para crear cohesión, defender la Convención Constitucional, generar las condiciones para que Chile pueda ser paulatinamente un país más equitativo, más justo, más digno, cualquier esfuerzo es poco. Y yo quiero agradecerte la deferencia que has tenido para con este programa vía streaming de Con H Intermedia, el que hayas aceptado hablar de todo, absolutamente de todo. Te agradezco, por supuesto, que hayas dejado muchos titulares, y solamente desearte la mejor de las suertes en lo personal y en lo profesional, ya que sigues con tu línea artística de pintar cuadros y algo también en muebles seguirás haciendo, imagino. Pero no obstante, agradecerte. Ha sido un verdadero placer y un honor inesperado encontrarme con este Walter Roberto Time, que esperemos que este programa de Con H Intermedia sirva para dejar las cosas en su sitio y, por otra parte, dar ese barniz de ánimo, de apoyo a un proceso constituyente que, sin duda, la suerte del proceso constituyente y de la Convención Constituyente es la suerte de 19 millones de chilenos y de sus descendientes. Roberto Time, muchísimas gracias, insisto, ha sido un placer y un honor inesperado, placer y honor el haber podido contar contigo en este programa previo al 11 de septiembre. Muchas gracias, Roberto, y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Bueno, el agradecido soy yo, Hans, porque desde hace 5 años que yo no daba una entrevista así en medios audiovisuales. Te agradezco yo la posibilidad que me diste de desahogarme con esta tranquilidad, y yo duermo tranquilo porque mi conciencia está tranquila. Ahora, esto de que se me venga más gente encima y la derecha y estos grupúsculos o estos fanáticos o estos adversarios políticos antiguos y actuales que tengo me critiquen, en realidad me da lo mismo. Yo no soy feliz como el general Iturriaga, pero soy feliz en que no, me alegra que el ejército, alguien del ejército diga que no va a haber una guerra en Chile y que no van a reprimir al pueblo. Hasta aquí se ha cumplido. Y te puedo decir que ya no me da lo mismo, me resbala la crítica, me resbala todo, porque duermo, tengo mi conciencia tranquila y duermo 8 horas diarias en paz. Gracias, Hans, contarás siempre conmigo
para lo que sea necesario, tratando de aportar a la causa de Chile y de los chilenos Roberto, y de los trabajadores. y reiterarte el agradecimiento. Igualmente. Pues Roberto Time, ex secretario general del movimiento Patria y Libertad. Yo he sacado muchísimas conclusiones. No sé ustedes, creo que hacen falta estos espacios en los cuales los actores del pasado, del presente y, por qué no, del futuro, tengan la posibilidad de charlar en una charla distendida en la cual se pueda tocar todo con respeto, con pluralidad y con la intención sana de coayudar al proceso constituyente en Chile, que es mucho más que la convención constituyente, pero este es un primer paso. Así que, como siempre os digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto ha sido Con H Intermedia. Sean felices, o al menos procuren serlo. Hasta el próximo viernes.